feliz sábado, hermanos. Pocas alegrías en esta vida son tan dulces y duraderas que es el saber haber podido ayudar a personas a llevar el Evangelio de Jesús a su corazón. Y todos los miembros de la iglesia tenemos la oportunidad de sentir ese gozo. Durante este programa, a través del método de Cristo, aprenderemos cómo mantener una testificación local y experimentar el gozo de llevar personas a Jesús. Amén. Reciban todos una cordial bienvenida a este programa. Con estas palabras entonemos el himno 574, Testimonio. En mi vivir voy a decir que Cristo murió por mí en la cruz y me salvó. En mi vivir voy a decir que Cristo me prometió que pronto volverá. Al cantar lleno de felicidad, mi vivir mostrará quién es Jesús. Al cantar lleno de felicidad, quiero ser la razón de vida y luz. En mi hablar voy a contar que Cristo murió por mí en la cruz y me salvó. En mi hablar voy a contar que Cristo me prometió que pronto volverá. Al cantar lleno de felicidad, mi hablar contará quién es Jesús. Al cantar lleno de felicidad, quiero ser la razón de vida y luz. En mi reír voy a mostrar que Cristo murió por mí en la cruz y me salvó. En mi reír voy a mostrar que Cristo me prometió que pronto volverá. Al cantar lleno de felicidad, mi reír mostrará quién es Jesús. Al cantar lleno de felicidad, quiero ser la razón de vida y luz. Albert Einstein, uno de los grandes genios de la humanidad, dijo: si quieres entender a las personas, no escuches sus palabras, observa su comportamiento. Jesús, nuestro Salvador, usó con efectividad el lenguaje no verbal para penetrar los corazones de la gente y transmitirle su mensaje de amor, haciéndole el bien a ellos. El apóstol Santiago entendió este aspecto importante de la testificación cuando en su carta escribió: la religión pura y sin mácula delante de Dios Padre es esta: visita a los huérfanos y a las viudas en sus atribulaciones. La obra de Cristo en la tierra es una demostración amplia de simpatía. Elena G. de White dice que Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos de Satanás. Se dice que habían aldeas donde no se oía ni un solo gemido de dolor en ninguna casa, porque Él había pasado por ellas. En cada acto de su vida, Él revelaba amor, misericordia, compasión y simpatía. En su corona rebosaba amor pleno por todos los hijos de los hombres. Una de las maneras de demostrar simpatía por los demás es orando. Te invito a que te arrodilles en casa y hoy elevemos una oración.
Hoy el mundo está lleno de críticas, de burlas, está lleno de personas que amenazan la integridad emocional del ser humano. Hoy el mundo está en una densa oscuridad, en donde el enemigo se aprovecha de atacar nuestras emociones. ¿Cuánta falta hace el Espíritu de Cristo hoy en día? Ese Espíritu que llamaba a cada alma anhelante, a cada alma penitente a su luz, a esa luz que brilla por la eternidad. Hoy quiero invitarte, mi hermano, a que seamos luz en el mundo, que utilicemos las redes sociales, que utilicemos todos los medios necesarios para trascender las paredes de nuestros hogares, que aprovechemos este tiempo de cuarentena que esta pandemia mundial nos ha traído, que aprovechemos este tiempo para brillar no con luz propia, sino con la luz de Cristo, esa luz que da vida, porque ese es el mensaje que el Señor quiere que nosotros llevemos al mundo. Que el Señor pueda ser de bendición para ti, que cada día puedas encontrar en su palabra las cosas necesarias, las reflexiones justas para llevarlas a aquel hermano, a aquel prójimo, a aquel vecino que tanto necesita de una palabra de aliento. Dios es vida y es vida en nuestros corazones. Llevemos esa vida de Cristo a nuestros semejantes. Te invito a alabar a nuestro Dios con nuestras voces, con nuestros corazones, con el himno 502. Brilla en el sitio donde estés. Nunca esperes el momento de una gran acción, ni que pueda lejos ir tu luz. Tus pequeños actos pueden ser de bendición. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Puedes en tu cielo alguna nube disipar. Haz a un lado tu egoísmo cruel. Aunque solo un corazón pudieres consolar, brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Puede tu talento alguna cosa descubrir, no tu luz podrá resplandecer. De tu mano el pan de vida puede aquí venir. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Algo que debemos tener en claro es que la amistad es la base sobre la cual se fundamenta el método de Cristo. Es de suma importancia no solo contar con nuestro testimonio personal, sino vivir una vida que se refleje al carácter de Cristo, que aquí lo encontramos, y a nuestras amistades son las primeras que nosotras debemos dar ese testimonio, y así a todos los que nos rodean. En el libro de Ministerio de Curación de Elena de White, página 102, nos dice: solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien.
les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza, diciéndole simplemente, sígueme. Lo que vimos durante el programa es un modelo integral del Evangelio. Esta es la forma de ministrar. Nos guiará en nuestra testificación y experimentar el gozo de llevar personas a Cristo. Para culminar, vamos a hacer la oración. Cerremos nuestros ojos. Amado Señor, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús, te damos las gracias por este día, por este momento que nos has dado para poder hacer llegar tu palabra a los diferentes hogares. Te damos las gracias, Señor, y mostrándonos el mejor método, Padre de los cielos, para poder proclamar tu palabra. El método de Cristo, que fue el que utilizó para poder llegar a las personas. Ministranos siempre, derrama tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros para que tu obra evangelizadora llegue a todo rincón de Venezuela y del mundo. Te lo pedimos por tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Él está muy cerca y no nos deja. No temeré porque seguro estoy en Él. Aunque la ciudad está enferma, siempre Dios ha estado en medio de ella. No hay que temer porque Él sigue siendo fiel. Cantemos desde casa que Él es la esperanza, es nuestro auxilio en la tribulación. Y aunque la distancia sé que hoy nos separa, unamos nuestras voces en su amor. Y aunque las calles vacías hoy están, llenemos con esperanza nuestro hogar y paz. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Feliz sábado, hermanos. Dios les bendiga. Quiero saludarles y deseo que el Señor en su misericordia les cubra. Estamos utilizando este medio para compartir con ustedes la meditación de este día sagrado. Saludo a la hermandad de la Iglesia Central de Valencia, a los hermanos del Trigal, La Manguita, el Calvario, Barrio Central y el Cañaveral. Hemos pasado algunos días sin tener contacto visual con ustedes, pero nuestras oraciones están presentes y el aprecio es el mismo. Deseamos que el Señor en su misericordia nos permita estar pronto congregados como familia espiritual y sigamos compartiendo las grandes bendiciones que el cielo ha guardado para sus hijos y para sus hijas. Quiero que abran sus Biblias en el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante. Allí vamos a centrar nuestra meditación en esta mañana. Dice el Evangelio según San Marcos, capítulo 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa.
E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo en donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirles: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. La Sagrada Escritura dice que el Señor Jesús había llegado a Capernaum y había llegado a la casa de uno de sus discípulos, Simón Pedro. Cuando la comunidad se enteró de la presencia del Señor Jesús allí en la casa de Pedro en Capernaum, muchas personas se acercaron a ese lugar. Habían 3 grupos de personas. Unos fueron porque querían oír la palabra de vida que el Señor enseñaba. Otros fueron por curiosos, a ver qué novedad había en un predicador que había llegado a la ciudad o al pueblo. Y otro grupo de los fariseos fueron para oír y cazar preguntas, palabras, expresiones con las cuales pudieran acusar al maestro ante las autoridades civiles. Cerca de allí había un hombre que tenía un problema grave. Dice la Sagrada Escritura que era un paralítico. Un hombre que en su juventud había vivido una vida desordenada. Había adoptado vicios, malas costumbres, había invertido su vida en placeres y su cuerpo se fue deteriorando cada día más y más y más, hasta que una horrible enfermedad le dejó postrado en una cama. Paralítico, dice la Biblia. Y vale la pena decir que la sociedad hebrea consideraba a los enfermos como condenados por el Señor. Los hebreos creían que la enfermedad era un azote de Dios. Cuando una persona estaba enferma, consideraban ellos que Dios lo había marginado, que Dios lo estaba castigando, que Dios lo estaba desechando. Esa es una creencia popular, mas no es bíblica. El Señor es misericordioso. El Señor es amoroso. El sufrimiento viene por causa del pecado y el dolor que sufrimos es por vivir en una tierra contaminada y llena de maldad. Este hombre estaba paralítico, estaba enfermo, pero una de las cosas que más lo atormentaban
era creer que Dios lo había desechado, que Dios no lo quería, que Dios lo había aborrecido y que el Señor le había mandado ese azote. Y qué triste sería la vida para ese hombre, no solamente sentir que Dios lo había desechado, sino que la sociedad también lo tenía marginado, porque quien se acercaba a un enfermo de una u otra manera estaba participando con él en sus culpas. Por eso alguna gente se abstenían de relacionarse con enfermos. La Biblia dice que en esas circunstancias 4 hombres fueron a buscarlo a su casa. Dice la Sagrada Escritura que entre 4 hombres lo trajeron a la casa de Pedro, donde Jesús había llegado y estaba predicando la palabra. Y trataron de entrar, pero no podían, había mucha gente. La gente estaba aglomerada en la casa, en la puerta, en las ventanas. No había manera de entrar. Y creo que se volvieron hasta insensibles porque ante la presencia de un enfermo, él tiene la prioridad. Pero como la cultura enseñaba que un enfermo era marginado por Dios, azotado por Dios, bueno, nadie le daba paso. Sin embargo, esos 4 hombres que lo trajeron de su casa, se treparon al techo de la casa de Pedro. Dice la Biblia que hicieron una abertura en el techo de la casa. Debieron haber quitado las tejas, el barro, la madera y hacer una abertura suficientemente grande como para bajar una camilla en la que yacía el paralítico. Dice la Sagrada Escritura que entonces lo bajaron donde Jesús estaba, allí quedó el frente. La palabra del Señor revela, el Señor dice, y al ver Jesús la fe de ellos, ¿la fe de quién? La fe de esos hombres, de esos amigos, de esos hombres solidarios, de esos hombres misericordiosos que tuvieron fe e hicieron lo que hicieron e hicieron más de lo que podían haber hecho, lo descendieron. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Noten ustedes la palabra, hijo. Eso tiene un significado muy grande. Es una de las palabras más hermosas. Ahora, las estaba expresando Dios. Jesús, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, el creador del cielo y de la tierra, le estaba diciendo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y se lo está diciendo porque era lo que más necesitaba ese hombre en ese momento. A él le habían enseñado que Dios lo aborrecía, que Dios no lo quería, que Dios lo había castigado con la parálisis. Ahora ese Dios le dice, hijo, y esa es una expresión amplia, porque le está diciendo, yo soy tu padre. Hijo, tus pecados te son perdonados. Vale la pena recordar que sus amigos lo habían traído para ser sanado de la parálisis. Pero el Señor Jesús sabía que el mayor problema de ese hombre no era la parálisis. El mayor problema de ese hombre era el pecado y el concepto que él tenía del pecado. Él creía que Dios lo había desechado por ser un pecador, por haber cometido errores en la vida. Y cuando el Señor Jesús le dice hijo, le está extendiendo la mano y mostrándole el amor, la simpatía, el cariño, la alegría de verlo. Y cuando le dice, tus pecados te son perdonados, está satisfaciendo la gran necesidad
y atacando el real problema que ese hombre tiene. Déjenme decirles, hermanos, que si después de eso lo hubiesen llevado nuevamente a su casa en camilla, se hubiese ido feliz, contento, alegre, porque Dios había limpiado su mente y su corazón de las culpas. Dice la Sagrada Escritura que los fariseos que estaban allí comenzaron a cavilar en sus corazones. Cavilar quiere decir hablar mentalmente, expresar palabras de manera mental. Y entonces el Señor Jesús se queda mirándolos. Y los que estaban cavilando decían para sí en sus mentes: ¿y quién es este para perdonar pecados? El único que puede perdonar pecados es Dios. Esto no lo expresaban audiblemente o no lo expresaban verbalmente para manifestarse audiblemente, solo a través de los pensamientos. Y entonces el Señor Jesús se queda mirándolos. Y fíjense la manifestación poderosa del Señor. Ellos están diciendo en sus mentes: ¿y quién es este? Pero el Señor Jesús manifiesta: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle: toma tu lecho y vete a tu casa. Para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y dice la Sagrada Escritura que entonces el paralítico se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Qué hermoso cuadro y qué hermosa palabra expresada aquí por parte del Señor. Dios enfatiza en su palabra que vino a esta tierra a salvar, no a condenar. La obra del Señor en esta tierra, la obra del Señor en su ascensión al cielo, la obra del Señor en este momento en el cielo es de intercesión, procurando la salvación y la vida eterna del hombre, de sus hijos y de sus hijas. El mayor problema de la raza humana es el pecado. Y el único que tiene el remedio, el poder para borrarlo es el Señor. Pero no solamente el pecado es el problema, sino el concepto que el hombre pueda tener del pecado y de sus consecuencias. La sociedad enseña que Dios castiga por nuestros pecados. La creencia popular es que lo que le suceda al hombre es porque Dios le castiga. No. Ciertamente sufrimos, pero por vivir en un mundo de pecado. Y la gran esperanza es que el Señor vino a eliminar el problema del pecado y darle la oportunidad a todos los seres humanos de obtener el perdón y la vida eterna. Es importante el concepto claro que cada persona tenga de Dios. Dios es nuestro Padre. Nosotros somos sus hijos. Y esa es la gran noticia que debemos albergar en nuestro corazón, creer, amar, sentir y también anunciarle a mucha gente. Déjenme decirles, hermanos, que en este tiempo
hay muchas personas que hacen de la epidemia o de la pandemia una ocasión para decirle a la gente que es castigo del cielo. Y algunos hacen hasta burla. Bueno, se le daban la espalda a Dios, ahora miren lo que está sucediendo. Hermanos, como queriendo decir que esto es castigo de Dios. Como si Dios se sintiera satisfecho de ver a sus hijos sufrir y morir. No. Sufrimos porque estamos en un mundo contaminado por el pecado. Pero el anhelo de Dios es darnos la gran oportunidad de ser libres del pecado, libres de la consecuencia del pecado y finalmente obtener la vida eterna. En estos tiempos hay mucha gente angustiada y asustada. En estos tiempos hay mucha gente llena de pavor. Los hijos del Señor tenemos una buena noticia para ellos. El Señor Jesús está esperando a miles y millones de personas para que vayan a sus pies. Y saben, hermanos, que usted y yo tenemos una gran oportunidad de hablarles de Jesús, de mostrarles a Jesús y de ayudarles a llegar a sus pies. Simbólicamente pudiéramos entre varios tomar a muchos o a uno de los paralíticos que están en las casas, en los hospitales, en sus hogares, angustiados y asustados, creyendo que Dios los está castigando y que Dios los está reprendiendo con una plaga. Necesitan a algunos amigos, necesitan a gente que se contacten con ellos y los lleven a los pies del Señor. A esos paralíticos espirituales podemos mostrarles a un Dios amoroso, tierno y compasivo. Podemos llevarlos a los pies del Señor y cuando estén frente al Señor puedan recibir esa dulce palabra de Cristo. Hijo, hija, tus pecados te son perdonados. Esa será la palabra que traiga vitalidad, gozo, alegría en sus corazones. Eso es lo que mucha gente está necesitando en días de angustia. Paz con Dios, la presencia de Dios y la certeza de un Dios que está dispuesto a socorrernos en medio de cualquier adversidad. Hermanos, Dios nos ayude a confiar plenamente en sus promesas. Dios nos dé la fortaleza necesaria para perseverar en sus caminos y nos ayude a convencernos todos los días que su amor es amplio y que nos cubre, nos libra del pecado y de sus consecuencias y nos da la gran oportunidad de estar siempre frente a Él y escuchar nosotros también todos los días esas dulces palabras del Maestro. Hija, hijo, tus pecados te son perdonados. Y ese será el bálsamo, ese será el aliento, ese será el refrigerio, esa será la vitamina para nutrir nuestros huesos, nutrir nuestro espíritu y darnos la certeza del amor inmenso de nuestro Dios. Hermanos, donde estemos, tengamos la plena certeza que el Señor nos está acompañando. Dios te guarde, Dios les bendiga, Dios les cuide y que el Señor nos acompañe todos los días hasta ese glorioso momento cuando venga para llevarnos a un lugar donde no tendremos que sufrir más y estaremos en su presencia perpetuamente. Que Dios les guarde. Les invito a inclinar su rostro para
elevar una oración al Señor. Padre eterno que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Señor, muchas gracias por tu santa y divina palabra. Gracias por tu evangelio. Gracias, Señor, porque es el refrigerio que necesitamos para recibir de ti la certeza de tu amor, de tu perdón y de tu misericordia. Ayúdanos, Padre, a perseverar hasta el día de tu regreso. Pero también, Padre, ayúdanos a conducir a muchos paralíticos de este mundo a tus pies, para que también puedan gozarse de esas hermosas palabras de perdón, de aceptación y de amor. Te lo rogamos no porque hayan méritos en nosotros, sino en el sagrado y dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les guarde. Canto el